emergencia, por lo menos. Estamos con el economista Carlos Castro Gao, decano del Colegio de Economistas de Lima. Doctor Carlos Castro, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Últimas encuestas indican: 1, pesimismo; 2, idea de las familias peruanas de que sigue igual la cosa, que está mal o va a empeorar. Muy poco optimismo, sensación de una minoría nada más que cree que sus circunstancias van a mejorar. Todo esto evidentemente es un reflejo últimamente del alza de los precios que tenemos, pero hace tiempo ya de la falta de horizontes que tenemos y de las pocas condiciones de inversión que estamos teniendo. Y esto, para una economía, ¿qué significa este estado de ánimo, doctor? Buenos días. En primer lugar, agradecer a PBO con Chema Salcedo. En realidad, la situación es sumamente complicada porque desde el año pasado, don Chema, ya se preveía esta situación, en primer lugar, de un efecto inflacionario. No sabíamos el impacto, ¿no? En el caso peruano, las expectativas de inflación eran por debajo de lo que ya está pasando en el país. Vamos a sobrepasar, ¿no?, el objetivo meta en cuanto a la inflación. Y es más, también el efecto de precios se veía prever también hace varios meses. Sin embargo, no se tomó las medidas, en primer lugar, del alto costo, ¿no?, y de la poca oferta internacional en cuanto a fertilizantes. Creo que este decreto de urgencia 013-2022 es tardío, porque se debió incluso de tocar puertas de gobierno a gobierno a países más cercanos, en donde hubiéramos proveído al agricultor, ¿no?, la oferta que requiere, ¿no?, por cuanto ese fondo de 348 millones para la compra de fertilizante es muy poco. Estamos cubriendo solamente el 25% de la demanda que requiere los programas de cultivo o las campañas de cultivo, que estamos hablando de lo que ya se preveía a comienzo de año y durante todo este año. Entonces, indudablemente vamos a tener una caída de la producción agropecuaria. Y eso va a afectar también, como bien hemos estado hablando, sobre el tema de seguridad alimentaria en el país. Hoy día tenemos prácticamente una situación de emergencia alimentaria. Estamos hablando de 15 millones de peruanos, según algunos organismos como la FAO, que no se alimentan adecuadamente. ¿A dónde nos puede llevar esto? Como bien usted lo ha dicho, el cálculo es por encima, 15.500.000 estarían en una situación de vulnerabilidad alimentaria. Es más, también estamos en una situación que se ha incrementado la situación de pobreza y extrema pobreza en el país. Más aún cuando hablamos de las zonas rurales, que no la percibimos quizás de la mirada de lo que, o de la realidad que tenemos en Lima metropolitana, ¿no? Y eso afecta enormemente a estas familias, que se ha podido también actuar con mayor eficiencia, más allá de lo que se ha hecho. En primer lugar, si usted me pregunta ¿no?, en calidad de economista, yo hubiera preferido ese subsidio a la gasolina, a los combustibles, ¿no?, y de la exoneración de impuestos de estos 4 o 5 productos, ¿no?, de la canasta básica, que de darle mejor un bono directo a esas familias que sí requieren de atención inmediata. Y hubiera sido más efectivo. Es más, después de varios meses, la FAO le está dando la razón al Colegio de Economistas de Lima, porque lo dijimos en noviembre del año pasado. Entonces, creo que las medidas pueden tener la buena voluntad, pero no van a tener los resultados en cuanto a beneficiar al que realmente necesita de asistencia por parte del Estado. Y eso es fundamental, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede ayudar a estas familias? Con un bono, pero previa focalización. Debemos superar en eficiencia la focalización que tuvimos en entrega de alimentos en los años 2020-2021, ¿no? Sí. Y creo que esa es una labor que le asiste con la dirección del Gobierno Nacional, ¿no?, y la colaboración de los gobiernos regionales y locales, porque conocen más su realidad y pueden tener mejor data para focalizar, ¿no?, a esta familia que necesita de este apoyo.
Lo otro, si hablamos de lo que nos interesa, cómo producir más alimentos, se debe de mejorar la estrategia de cómo asistir mejor en cuanto a fertilizantes. En segundo lugar, no se habla nada sobre la planificación de la producción agraria. En julio del 2019, don Chema, se emitió una ley, la 3987. Sin embargo, nos preguntamos qué se ha hecho en cuanto a la implementación de esta ley de fortalecer la planificación de la producción agraria, ¿no? Entonces, creo que también debe estar acompañado con otros ejes de mejora en cuanto a la investigación agraria. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a ayudar a los pequeños agricultores si no sabemos hacer estudios de suelos de las distintas realidades y potencialidades que tienen las 24 regiones o departamentos, hablando con propiedad, de cuál es nuestra potencialidad, ¿no?, de producir alimentos? Es más, don Chema, estamos desperdiciando una oportunidad que ya lo están haciendo en otros países de América Latina, ¿no?, y en otros continentes, de aprovechar como oportunidad esta crisis alimentaria, de mejorar su producción y, es más, de poder ser exportadores de una serie de productos que antes no lo hacían. Y nosotros estamos desperdiciando esa oportunidad de no solo abastecer mejor con productos alternativos a los peruanos, sino también la posibilidad de exportar alimentos, ¿no? ¿Y eso qué significa, don Chema? Para que nos comprenda la audiencia, es mayor empleo. Y sabemos que el sector agropecuario, agrícola, es la que genera mayor empleo en cuanto a dinamismo. Y es así, rápido, su generación de empleo. No estamos generando empleo ni para incorporar al crecimiento vegetativo de la población. O sea, en ese momento hay una cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, como dicen, enorme. Y muchos de ellos quieren largarse del Perú, dice la verdad. Eso es más lamentable quizás. Porque no ven nada aquí que nos pueda satisfacer. Sí, y lo más delicado, hace poco ha salido un estudio hecho por el INEI sobre las migraciones internas, sí, ¿no? Lo presentaron con el apoyo de CEPAL, ¿no?, instituciones que ayudan a estos tipos de investigaciones, con una serie de profesionales tanto de otros países, de Chile, Argentina, ¿no? Y sin embargo, teniendo estos resultados que se vienen arrastrando de décadas, es donde tenemos mayor potencialidad de desarrollo, ¿no? No solamente en la agricultura, turismo y una serie de potencialidades, no hay gente. Lo que usted está diciendo, don Chema, no hay jóvenes. Todos los jóvenes migran por distintas razones. Por el tema de que no tienen posibilidades de realización y de poder formar hasta incluso familias en sus territorios, se vienen a la costa y sobre todo a Lima, ¿no?, donde quizás con mayor grado de instrucción, de educación, tienen mayores posibilidades de éxito. Y es lamentable porque también adolecemos de una planificación del desarrollo integral de los territorios. ¿Y eso qué significa? Que no tenemos liderazgo y visión compartida entre el gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales. Y ahí vemos que cómo se desperdician los recursos, incluso productos del canon y sobre canon. Es decir, lo que estamos conversando, don Chema, cómo se puede articular y promover un círculo virtuoso, sin embargo estamos en la posición contraria. Estamos en un círculo vicioso y que hace daño al país. Vicioso. Vamos al tema de las AFPs, que está... me pregunto si todavía existen las AFPs, está en proceso un poco de extinción, creo yo. Me parece, no sé cómo lo ve usted. Creo que quizás algunos retiros en el 2020 y comenzando quizás el 2021 se justificaban, pero previo filtro. Y esos filtros no ha existido. Es decir, realmente a quién necesitaba. Es decir, uno de los filtros, quien quizás producto del COVID se había quedado sin empleo o no aportaba los últimos 6 meses y quizás con otros criterios también en cuanto a la edad, ¿no? Entonces creo que sí se justificaba, ¿no?, pero focalizado a quien realmente necesitaba hacer esos retiros y fijar qué montos le permitía para que no afecte tanto su fondo
previsional integral, ¿no? Sin embargo, como usted bien ha dicho, estamos destruyendo, entre comillas, este sistema, ¿no? Con todas sus imperfecciones, y también no nos abocamos a lo que maneja el Estado, que es a través de la ONP. Sí. Y creo que el punto de agenda hubiera sido, desde el inicio de este nuevo gobierno, era llevar a cabo la reforma previsional y discutida no solamente por parte del Ejecutivo, el Legislativo, sino también por la academia o por instituciones solventes, ¿no? A que coadyuve a beneficiar mejor, ¿no?, al que aporta en sus sistemas previsionales, ¿no? Hay un punto que es que los viejos viven cada vez más. O sea, la edad de la desaparición de este mundo se ha ido alargando por progreso de la medicina, por una serie de razones. Pero lo que no se ha ido alargando es nuestra productividad. Y quiero decir, nos agarra esta crisis del empleo y esta crisis de la inversión en momentos en los que seriamente hay que pensar quién va a mantener a las personas que ya no trabajan, porque no veo forma de que esto sea así. ¿Nadie está discutiendo esto o sí se está discutiendo? Creo que no se está viendo, porque es más, equivocadamente en los años 90, y usted recordará, don Chema, se hizo todo un mito, y es más, aquí en el Perú era uno de los pocos países que una persona de mayor de 50 no tenía posibilidades de empleo ni en el sector privado ni en el público. Sí. Y al contrario, la gente más solvente, con mayor capacidad de gestión, tanto en entidades públicas y privadas, posiblemente se encuentran en la edad de mayores de 50 años. Sin embargo, estaban vetados a, digamos, a trabajar, ¿no? Y fue la lógica que después, bueno, mal que bien se ha estado corrigiendo, pero sigue esa tónica, ¿no? Sí. Y es equivocada porque lo hemos conversado, don Chema, las capacidades, las inteligencias, la creatividad de una persona no está, ni, digamos, vinculado ni a las edades, ni al sexo, ¿no? Y menos, ¿no?, a la condición económica o social que pueda tener una persona. La brillantez y la inteligencia la puede encontrar hasta en un cerro, Sí. en un monte, ¿no?, en la selva, en el Sí. Cusco, en cualquier sitio. Y no estamos aprovechando tampoco esa inteligencia para crear más empleo. Creo que aquí nos estamos equivocando, y como bien usted dice, la reforma tiene que estar abocada a mejorar las condiciones previsionales de esa persona, como usted bien lo ha dicho, que ya ha llegado a una edad promedio de mayores de 70 años, Sí. que ya no les permita generar ingresos, ese número tener está una aumentando. pensión digna. Claro, el número de gente ese está aumentando a nivel mundial y Así en el Perú también. Pero acá no tenemos capacidad de reposición y de generar dinero para que esa gente tenga una pensión, digamos, de sobrevivencia, por llamarlo de alguna manera, o alimenticia nada más. Y lo más delicado es de que mucha gente se está quedando con su cuenta cero en AFPs. Y pues, Ahora, los que han elegido pues, claro, retirar todos sus fondos, esperamos que hagan buen uso de este dinero, ¿no? Pero a veces no pasa. Difícil, Y al por final razón. de cuentas, si lo asista el Estado o no, se convierte en ¿qué? En mayor población vulnerable, Eso es que lo que de no una u puede. otra forma van a tener que sobrevivir, con la asistencia del Estado o sin la asistencia de ella, ¿no? Creo que el tema crucial es enfrentar esta reforma previsional, pero también con una política de generación de empleo formal. Nos preocupan los jóvenes. Es más, el Perú no está haciendo buen uso, ¿no?, de lo que es, digamos, el bono, ¿no?, poblacional, ¿no?, demográfico. el bono demográfico. Y lo claro. estamos desperdiciando en un momento que sí puede ser sumamente provechoso para el país, por una serie de acciones y con ayuda internacional. Y lo más preocupante, si hablamos del sector agrario, no es solamente suficiente este decreto de urgencia, porque solamente está cubriendo el 25% de la demanda. Que lo que necesita también el agricultor pequeño, sobre todo, apoyo de innovación tecnológica, mejorar
su calidad de cultivos, como un mayor acceso a los mercados, ¿no? Para mejores precios. Y no es intervenir mercados, don Chema, porque eso no funciona, sino darle mejores armas de cómo posicionar sus productos, tanto en el mercado interno y si es posible encadenarse, ¿no?, a la producción que va al extranjero, al exterior. Creo que por ahí está la salida de promover más empleo en el sector agropecuario. ¿Qué es lo que falta? Políticas públicas, que no la vemos. Estamos en medio de una crisis política permanente, constante. Evidentemente no nos deja pues pensar con tranquilidad y es un factor adicional de angustia, porque estos cambios que se están produciendo en el gobierno no son para enmendar la línea, sino para muchas veces malograrla más. No sé cómo puede influir esta cuestión desde un punto de vista económico, desde el punto de vista de oportunidades de inversión. ¿Cómo influye esto? Don Chema, el Colegio Economista de Lima, y le digamos como ejemplo, ¿no?, en menos de un minuto, en noviembre del 2019 que se presentó la crisis, sí, ¿no?, política fuerte, sí, el Colegio Economista de Lima fue bien claro, era resolver la crisis política, ¿no?, con una salida constitucional, sí, ¿no? En segundo lugar, estábamos en el tema de lo que, digamos, ya se preveía, ¿no?, con esto del COVID, y se le dijo, ¿no?, al gobierno que tome las previsiones a fin de no tener un impacto sumamente fuerte, y eso era también un tema de previsión, de planificación, y no lo hicimos. Creímos que con el aislamiento obligatorio de más de 45 días se solucionaba la crisis, ¿no?, de la crisis sanitaria. No fue así. Sin embargo, tuvimos grandes problemas que afectó a la economía, ¿no?, 2020, y es más, comparar el crecimiento del 2021 al 2020 no es lo real, porque hemos debido de compararnos antes de lo que fue la pandemia, prepandemia, ¿no?, en todos los indicadores macroeconómicos. Por otra parte, seguimos entrampados en este enfrentamiento político que ya es permanente hace 6 años, con mayor grado o menor grado entre ejecutivo y legislativo. Le pregunto, ¿dónde está una agenda mínima que debería de ser? Ya que hemos mejorado en el tema de vacunación y se ha aperturado con mayor fuerza las actividades económicas. Es la reactivación económica, de generar más puestos de trabajo formal. En Lima solamente, entre los estudios del INEI de enero a marzo, seguíamos con un desempleo por más de medio millón de puestos de trabajo en Lima metropolitana, don Chema. Entonces, lo que quiere la gente es empleo, más allá de la discusión política, si se requiere una reforma constitucional, ¿no?, o si nos vamos al otro extremo de vacar al presidente, ¿no? Sin embargo, al final no hay un punto medio. En todo caso, si la salida más conveniente del país es que se vayan todos, sí, buscar la fórmula, ¿no? Buscar la fórmula, pues, pero parece que no se está buscando eso, porque quieren quedarse todos. Y aparte de la retiración económica. Sí, el problema es que eso nos sale muy caro, oiga. Sí, y aparte de la retiración económica, don Chema, se habla, ahora que va a regresar la discusión, si se va a hacer, que se haga bien la reforma política, no por parches, ¿no? Entonces, que se haga una reforma política que también es importante. Y lo otro, no podemos seguir botando el dinero y se requiere una reforma con el proceso de descentralización, es decir, una mayor articulación entre el gobierno nacional, regional y local, pero que no se duplique las intervenciones, es decir, tener claro qué es lo que le toca realmente al gobierno local, cómo va a hacer uso de esos recursos, tanto el gobierno regional y el gobierno nacional. No avanzamos en educación, en salud. Don Chema, en educación tenemos una brecha de más de 50 años en infraestructura, sí, aparte de la calidad de la enseñanza. Claro, se vienen nuevas elecciones, entramos nuevamente a la fiebre electoral, vienen nuevas elecciones regionales y vamos a repetir los errores de nuevo que estamos cometiendo con ese tema. Y no se siente la campaña. No, pues. Porque una serie de restricciones. Yo me pregunto,
con estas restricciones de emergencia que prácticamente paraliza a los partidos políticos de hacer sus actividades, nos preguntamos ya, dejando de lado el cargo que en representación del Colegio de Economistas de Lima, nos preguntamos como ciudadanos, ¿cómo van a hacer sus campañas proselitistas tanto los candidatos a gobiernos regionales y a gobiernos locales? Y eso es sumamente delicado porque no sabemos qué es realmente lo que están ofreciendo en sus jurisdicciones, tanto los candidatos a gobiernos regionales y locales, y cuáles son las ofertas electorales y la difusión con el apoyo de los medios de comunicación. Este es el tema. Nuevamente creo que vamos a incurrir en los vicios de toda la vida y las elecciones van a servir simplemente para no pagar multas. Y que vamos a votar porque es obligatorio ir a votar, pero vamos a votar sin saber bien lo que estamos haciendo, me parece. Solo para redondear la idea, creo que de la mirada del ciudadano de a pie y de los especialistas, y más aún en mi calidad de economista, creo que lo más importante es una agenda mínima de propiciar la inversión, de mejorar la calidad de la inversión pública, ¿no? Porque eso está vinculado a los servicios que brinda el Estado en su conjunto, y las mejores condiciones de clima para la inversión privada, ¿no? Tanto nacional como extranjera. Y tenemos que resolver el tema también del corredor minero. No podemos seguir con esa debilidad de Estado de no resolver esos conflictos sociales. Creo que los conflictos sociales se solucionan con acuerdos y esos acuerdos se tienen que plasmar en una cartera de proyectos de parte del Estado, tanto nacional, por parte de los gobiernos, de los tres instancias de gobierno nacional, regional, local, y los compromisos que tiene que tener también la empresa privada, más aún que son los que están gestionando estos recursos, ¿no?, mineros. Bueno, doctor Castro Gao, gracias por su visita nuevamente. Al contrario a usted, don Chema, y estaremos siempre presentes en las invitaciones que nos haga.